Muy bien. Entonces, se les ha preparado algunos temas jóvenes. Entonces, a continuación les voy a compartir algunas imágenes para que ustedes puedan visualizar. Muy bien. Entonces, lo que están observando a continuación, jóvenes, lo que normalmente se conoce, ¿no? Un pan. ¿Qué pasaría si nosotros dejamos un pan sobre la mesa y pasan varios días, 5 días, 6 días, 10 días? ¿Qué sucede, jóvenes, de repente con el pan o tal vez con una fruta que se puede dejar? Ujú. ¿Qué sucede con estas, tanto con el pan, con la fruta? Tal vez, Le sale hongo. claro, le Se sale, pudre. empieza a Se aparecer pudre. hongos, ¿no? Se empieza a pudrir de acuerdo al lugar donde se encuentra. Si está en un lugar bastante húmedo, pues, o tal vez de acuerdo a las condiciones, ¿no? Pero ¿por qué aparecen los hongos, jóvenes? ¿De dónde aparecen estos hongos? ¿Qué nombre tienen esos hongos que aparecen cuando uno deja, pues, el pan en el medio, en un lugar húmedo, ¿no? Aparece algo de color blanco, ¿no? Si ustedes pueden ver algo de color blanco. ¿Y qué tipo de hongos son estos, jóvenes? ¿Y por qué aparecen estos hongos? ¿Cómo se llama cuál es el nombre de esos hongos y por qué aparecen estos hongos? Es el mo. Muy bien, claro. ¿Y qué nombre? Ya, ahí está el nombre, entonces ya lo dijo, ¿sí? Entonces, ahora, ¿y por qué aparecen estos hongos? ¿De dónde, cómo se originan? Entonces, esta pregunta, jóvenes, realizado algunos filósofos hace bastante tiempo, ¿no? Ellos trataban de buscar, ¿no? Una razón por la cual estos organismos aparecen. Ellos pensaban que, pues, estos microorganismos, pues, aparecen de la nada, ¿no? Y a eso le llamaban, pues, generación espontánea. O sea, esto consiste en que si uno deja un alimento en un espacio determinado, aparecen algunos organismos de la nada, ¿no? Por otro lado, si nosotros dejamos un pedazo de carne, ¿sí? En un lugar, ¿qué sucede con el pedazo de carne? ¿Qué organismos aparecen en ese pedazo de carne? Gusanos. Claro, aparecen gusanos. Pero ahora la pregunta es, ¿y por qué? ¿De dónde se originan estos gusanos? ¿Alguien los trajo? Tal vez o se originan en la carne, y así se plantearon muchas preguntas, ¿no? Muchas hipótesis. Entonces trató de investigar el origen de estos seres vivos. Entonces todo inició hace bastante tiempo y se desconocía de algunas bacterias tal vez en esos tiempos, ¿no? Y poco a poco los científicos trataron de descubrir cómo se origina la vida, de dónde proviene la vida. Hace bastante tiempo, recuerden, jóvenes, que en nuestro planeta Tierra era pues deshabitado. Simplemente era una esfera incandescente, ¿no? Que de acuerdo a las diversas teorías, esto se empezó a enfriar y se formaron los grandes océanos. Pero en la vida, ¿cómo apareció la vida en nuestro planeta? ¿Cómo se originó la vida en nuestro planeta Tierra? Tal vez los primeros seres vivos llegaron de otros lugares, ¿no? De otros planetas, con los meteoros, o tal vez se originó en el agua. Entonces, todo eso se intentó descubrir, jóvenes, cómo se originó la vida, y a continuación les voy a compartir algunas diapositivas, ¿sí? Para que ustedes puedan ver todas las teorías que se plantearon con relación al origen de la vida, ¿sí? Muy bien, jóvenes, entonces les voy a compartir estas diapositivas. Esperen un momento, por favor. Muy bien, jóvenes, entonces, tenemos lo siguiente. A ver,
Recuerden, jóvenes, que esta es nuestra primera sesión virtual de biología, ¿sí? Correspondiente a la cuarta unidad. El propósito para esta sesión es formular preguntas que buscan, pues, explicación. Formula de manera coherente preguntas sobre el origen de la vida. ¿Cómo se originó la vida en el planeta Tierra? Todo inició a partir de hace bastante tiempo, ¿sí? Lo siguiente, ¿no? Para esto existieron algunos filósofos, ¿sí? De esos tiempos. Hablamos del año 384 al año 322, entre ese tiempo antes de Cristo, ¿sí? Los grandes filósofos se trataban de explicar cómo se originó la vida. Uno de ellos fue, pues, Aristóteles, ¿sí? Otros como Leucrecio y Epicuro, quienes trataron de descubrir cómo estos gusanos, pues, logran aparecer en la carne, ¿sí? A esto le llamaron la generación espontánea. Ellos pensaban que los seres vivos se originaban de la nada. Estos seres vivos aparecían de la nada a partir de algunos organismos vivos, ¿no? Organismos como pedazos de carne, por ejemplo. Entonces, pero con el pasar de los tiempos, estas teorías empezaron a modificarse, ¿no? Francisco Redi trató de analizar acerca de los gusanos y de las moscas en el año de 1668. Los seres vivos se originan de otros seres vivos, ¿no? Él estaba pues en desacuerdo a lo que planteaba Aristóteles. Él planteó de que los seres vivos se van a originar de acuerdo a otros seres vivos, ¿no? Los grandes organismos vivos que son complejos se originan de organismos simples y organismos de menor tamaño, ¿no? En este caso, si hablamos de los hongos, estos hongos se van a originar a partir de las bacterias, ¿no? Sabemos que un pedazo de pan, jóvenes, encontramos bacterias. ¿Cómo elaboran el pan? Para elaborar el pan necesitamos levadura, ¿verdad? Y la levadura, pues, es a partir de una bacteria. Son bacterias que se utilizan en la elaboración del pan. Entonces, estas bacterias logran sobrevivir tal vez a una elevada temperatura. Otras bacterias se pueden condicionar a bajas temperaturas, ¿no? De acuerdo a ello, pues, estas bacterias que se encuentran en el pan son organismos, microorganismos, ¿no? Que no se les puede ver a simple vista, pero con una pequeña muestra en un laboratorio se puede observar estas bacterias, ¿no? Entonces, a partir de estos organismos pequeños se originan organismos complejos, ¿sí? Eso es lo que se estudió en cuanto a la biogénesis, ¿sí? A partir de organismos pequeños, o sea, se podrían originar organismos complejos. Pero ahora la pregunta, ¿y cómo se formaron estos organismos complejos, estos organismos simples? Por ejemplo, las bacterias. ¿Cómo se podrían originar estas bacterias? Hace bastante tiempo, ¿habrá existido estas bacterias? Entonces, para esto se tuvo que realizar un experimento, ¿sí? Pero pasó bastante tiempo y hubo un personaje, pues, que dijo, yo lo voy a comprobar científicamente cómo se originó la vida, ¿sí? A través de un experimento. Entonces, pasaron los años, jóvenes, y resulta que aparece uno de los científicos llamado Pasteur, ¿sí? Este científico, pues, no creía que la vida se originaba de la nada, ¿no? No creía que los gusanos aparecían de la nada en la carne. Algo tuvo que pasar. Por otro lado, no, él pensaba que, pues, él quiso comprobar esta teoría utilizando algunas herramientas de laboratorio, como ustedes pueden ver, ¿sí? Estos frascos, en la cual, pues, agregó una cantidad de sustancias a la cual llamó caldo, ¿sí? En un frasco determinado. Cuando este frasco no estaba abierto, ¿no? Tenía una abertura, entonces resulta que aparecían microorganismos en este recipiente. Entonces,
para poder evitar esto, ¿qué realizó? Utilizó otro frasco, modificó este frasco, miren, el pico de este frasco, ¿sí? Con una curvatura. Entonces, él pensaba de que los microorganismos no van a poder ingresar si realizamos una curvatura en el pico. Por otro lado, calentó esta sustancia llamada caldo, la empezó a calentar, se elevó la temperatura para poder eliminar a estos microorganismos. Pues, una vez que ya realizó este proceso, lo guardó por un cierto tiempo, un determinado tiempo, y después de ese tiempo, pues, los resultados fueron de que no apareció ningún microorganismo, ¿no? Entonces, de esta manera comprobó que los microorganismos no aparecen de la nada, ¿no? Entonces, todo lo que se creía hace, todo lo contrario, ¿no? A lo que se creía hace bastante tiempo, ¿no? Se pensaba, Aristóteles pensaba, pues, que los microorganismos se originaban de la nada, ¿no? A eso le llamó generación espontánea. Pero ya Pasteur, ¿sí? Él comprobó, ¿sí? A través de este experimento, que los microorganismos no aparecen, pues, de la nada. Ellos llegan, ¿no? Ellos llegan de otro lugar, ¿sí? Ingresan a un lugar determinado y pues se empiezan a reproducir, ¿no? Entonces, para evitar esto, tuvo que calentar esta sustancia, tuvo que modificar el pico de este recipiente para evitar que estos microorganismos logren ingresar. Y de esta manera comprobó pues que la anterior teoría era pues falsa, ¿sí? Muy bien. Tenemos lo siguiente, jóvenes. Esto no quedó aquí, ¿no? Porque aún faltaban descubrir muchas cosas. Entonces, en el año de 1894 hasta el año 1980, perdón, es el tiempo en el cual vivió este científico llamado Oparin, que es un ruso, ¿sí? Bioquímico, trabajó en un laboratorio, realizó sus estudios en Moscú, Rusia, ¿sí? Y él trató de seguir investigando, investigó aún más acerca del origen de la vida, ¿sí? Entonces, este científico planteó algunas ideas, algunas hipótesis acerca del origen de la vida. Él plantea lo siguiente, ¿no? Que a partir de moléculas inorgánicas, pues se originó la vida. Sabemos que hace bastante tiempo en nuestro planeta no existía vida. Lo único que existían eran compuestos inorgánicos. ¿Qué compuestos inorgánicos, profesor, existían hace bastante tiempo? Tenemos lo que es gases como el metano, gases como el nitrógeno, ¿sí? Gases como el amoníaco, pero compuestos orgánicos no existían. ¿Cuáles son, profesor, los compuestos? ¿Cuál es la diferencia entre compuestos orgánicos y compuestos inorgánicos? La diferencia entre estos dos es que los compuestos orgánicos, ¿sí? Presentan un elemento principal. Este elemento principal es el carbono, ¿sí? Todos los compuestos orgánicos, jóvenes, están hechos de carbono, ¿no? Si hablamos de esta manzanita, por ejemplo, a ver un momento. A ver, si hablamos de esta manzanita, ¿sí? Esta manzanita está hecho de carbono, debe tener carbono, tiene moléculas orgánicas. Este pan, ¿no? Que también está hecho pues de carbono, ¿no? Todo tiene componentes de carbono y está formado por compuestos orgánicos, ¿no? El trigo, por ejemplo, pues presenta compuestos orgánicos. Alguna vez tuvo vida, ¿no? Igual, la manzana tiene compuestos orgánicos. Pero si hablamos de otras sustancias, como por ejemplo, otro tipo de sustancias como el vidrio, algunos materiales, ¿no? Como el caucho, o tal vez algunos metales, pues son compuestos inorgánicos, ¿no? No contienen carbono. Entonces, los compuestos orgánicos contienen carbono y existe una gran variedad de compuestos orgánicos. Hace bastante tiempo, jóvenes, pues bueno, se desconocía de la presencia de los compuestos orgánicos, ¿no? Aún eso está pues en pleno estudio. No existía vida, pero ¿cómo se descubrió el origen de la vida? Para poder estudiar esto, debemos de conocer
la estructura de la vida, los componentes químicos que presenta la vida. Y esos componentes químicos, pues son los siguientes. Tenemos las proteínas, los lípidos, los glúcidos, pues son compuestos orgánicos que deben encontrarse en un ser vivo, ¿sí? Entonces, ¿cómo se podría formar estos compuestos orgánicos a partir de los compuestos inorgánicos? Pues eso se trató de descubrir, ¿no? Y en el año 1894, pues se inicia estos estudios, ¿sí? Acerca del origen de la vida. Entonces, aparece otro científico jóvenes que a continuación los vamos a mencionar, y este científico es Miller, ¿no? Él dijo, yo voy a comprobar que a partir de los compuestos inorgánicos se puede producir compuestos orgánicos. Pero para ello, ¿qué debo de realizar? A ver, ¿qué necesito? Tengo que saber cuál era pues la situación de hace bastante tiempo. Hace bastante tiempo pues la temperatura era elevada. Entonces voy a utilizar una cierta cantidad de agua que va a representar el océano, ¿no? Los océanos de hace millones de años. Pero hace bastante tiempo también había descargas eléctricas. Entonces tengo que representar esas descargas eléctricas en la prueba, en el experimento que voy a realizar. ¿Cómo lo puedo hacer? Ya sé, voy a utilizar electrodos. Voy a utilizar un recipiente un recipiente en la cual voy a agregar una cierta cantidad de agua que va a representar al océano, ¿no? Aquí está. En este caso voy a representar al océano. Este va a ser el océano y lo voy a calentar porque en hace millones de años pues el agua, la temperatura era elevada y se empezaba pues a calentar, ¿no? En los vapores de agua se producían vapores de agua. Entonces, tengo que representar todo ello. Entonces, lo voy a hacer en un experimento. Y lo que ustedes observan aquí en la imagen, jóvenes, en la diapositiva, es el experimento que realizó Miller, ¿sí? Oparin, jóvenes, simplemente pues él planteó teorías, pero nunca lo comprobó. Pero ¿quién sí lo comprobó? Fue Miller, ¿no? Él sí comprobó estas hipótesis. Entonces, para esto necesitó lo siguiente, lo que ustedes ven en la imagen, ¿no? Pueden observar. Ahí tenemos un recipiente circular donde se le va a agregar una cierta cantidad de agua. En el contenido del agua, pues va a haber algunas moléculas inorgánicas, ¿sí? Y algunos gases, ¿sí? Que se van a producir cuando se eleva la temperatura. ¿Qué gases se van a producir? Los gases como el metano, el nitrógeno y el amoníaco, ¿sí? Estos gases se producen y pues llegan, pasan por este lugar, esta tubería, ¿sí? Y llegan a este otro recipiente, este otro espacio. ¿Y qué sucede, profesor, en este espacio? Ahí tenemos las fórmulas químicas del metano, por ejemplo, el CH4, el amoníaco, lo que es el vapor de agua, el monóxido de carbono, el hidrógeno, ¿no? Son aquellos gases que abundaban hace millones de años, ¿no? Y de la misma manera, Miller en su experimento utiliza a estos gases, ¿no? Para poder explicar cómo los compuestos orgánicos se forman a partir de los compuestos inorgánicos. Lo que ustedes están observando, jóvenes, estos gases son compuestos inorgánicos, ¿sí? Pero ahora se pretende formar compuestos orgánicos. Pero para esto tuvo que utilizar, pues, electrodos y descargas eléctricas, ¿no? Hace millones de años, pues, en nuestro planeta Tierra existían, pues, grandes descargas eléctricas. Y él utilizó estas descargas eléctricas, ¿no? Ahora, estas descargas eléctricas junto con el gas, ¿no? Que se encuentra en este lugar, pues esto se condensó y se formó pues agua, ¿no? Gotitas de agua por disminución de la temperatura. Ahora, estas gotitas de agua llegan a este otro recipiente, ¿sí? Este ya es agua enfriada, ¿sí? ¿Y qué contenía esta agua enfriada? ¿Qué contenía? A ver. Entonces, él trató de
descubrir, ¿no? Y dijo, ah, muy bien, ¿sí? Por fin lo he descubierto. ¿Qué descubrió? Que se habían formado moléculas orgánicas. ¿Y qué moléculas orgánicas se formaron? Una de las moléculas orgánicas que se logró formar fueron pues los aminoácidos. Y los aminoácidos son compuestos orgánicos. Y nosotros en las proteínas están hechos pues de aminoácidos, ¿no? Entonces, y si las proteínas están hechas de aminoácidos, entonces las células están hechas de proteínas. Por lo tanto, las proteínas pues forman parte de un ser vivo, ¿sí? Las células están hechas de proteínas y las proteínas están hechas de aminoácidos. ¿Y cómo se formaron estos aminoácidos? Gracias a las reacciones químicas que se dieron hace millones de años. Para esto tuvo que participar pues las descargas eléctricas, gases como el metano, el amoníaco, el monóxido de carbono, el agua, todos estos gases pues a partir de todos estos compuestos inorgánicos se formaron los compuestos orgánicos como el aminoácido. Entonces aún no descubrió que apareció de esa manera se formó la vida, pero sí comprobó que se formaron los compuestos orgánicos que hoy en día conocemos, ¿no? Recuerden que en esos tiempos jóvenes se desconocía de muchos microorganismos de organismos, ¿no? Pero sí se pudo comprobar mediante este experimento que a partir de los compuestos inorgánicos se forman los compuestos orgánicos. Entonces, esto es fundamental, jóvenes, ¿no? Entonces, eso sucedió hace bastante tiempo y hoy en día los conocimientos se siguen incrementando, se sigue buscando el origen de la vida, se sigue investigando, se sigue planteando hipótesis hasta que posiblemente otro nuevo científico pues pueda plantear nuevas teorías, ¿no? Entonces, jóvenes, a ver un momento. Se les está dejando, jóvenes, una actividad. Esta actividad ustedes lo van a realizar en el cuaderno. La primera pregunta es, revise la teoría estudiada. Van a formula las preguntas de investigación que estos científicos debieron plantearse. Recuerden, jóvenes, que todo lo que se descubre en la ciencia es a partir de hipótesis, ¿sí? A partir de preguntas, el porqué de las cosas. ¿Por qué las bacterias pues aparecen en el pan? ¿Por qué? ¿Cómo se originó la vida? ¿Cómo se formaron los compuestos orgánicos? ¿Sí? A partir de estas preguntas, pues se busca respuestas, se plantea hipótesis y pues se puede comprobar estas hipótesis a partir de lo que es el experimento realizado, ¿no? Entonces, ustedes van a volver a repasar estos temas. Recuerden que todo se inicia en la generación espontánea, ¿sí? En lo posterior viene lo que es la biogénesis, continúa lo que es el experimento de Pasteur y lo que es Alexander Oparin, ¿sí? Con la teoría, el origen de las moléculas orgánicas y el experimento de Miller, ¿sí? Entonces, estos temas lo van a volver a repasar. A continuación, les voy a compartir un video para que ustedes puedan contrastar la información. Un momento, jóvenes, esperemos un momentito, por favor. Y les voy a hacer algunas preguntitas, jóvenes, estén atentos al video. Ya, vamos a observar un video, jóvenes, estén atentos. Muy bien, jóvenes, les voy a pedir que estén atentos
y es un resumen de todas las teorías acerca del origen de la vida. ¿Sí? Pueden anotar en un cuaderno algunas ideas principales. Muy bien. Si no se visualiza, jóvenes, me avisan, por favor. Claramente declarado presente. Sí, se ve. ¿Qué fue el experimento de Miller-Urey? En el pasado se pensaba que si se dejaba comida fuera a podrir, criaturas vivas como gusanos e incluso ratas simplemente aparecerían de la nada. A esto se le llamó generación espontánea. Una serie de experimentos a partir de los años 1600 refutó esta idea y en los años 1800 se propuso una nueva ley científica. La vida solo proviene de la vida. Es cierto que las ratas, gusanos e incluso los microbios son demasiado complejos para simplemente aparecer de la nada, pero en 1859 el naturalista inglés Charles Darwin propuso la teoría de la evolución. En ella, él sugirió que bajo ciertas circunstancias adecuadas, criaturas relativamente simples pueden gradualmente dar lugar a criaturas más complejas. Dada esta información, los filósofos comenzaron a preguntarse, ¿es posible que formas de vida simple puedan provenir de la materia inerte? Y en vez de aparecer de la nada, surjan a través de un proceso gradual y natural parecido al que ocurre en la evolución biológica? El propio Darwin mencionó esta idea en una carta a un amigo. Pero sí, y oh qué gran sí, escribió. Pudiéramos imaginar que en algún pequeño estanque tibio, con todo tipo de sales amoniacales y fosfóricas, luz, calor, electricidad, etc., se haya formado químicamente un compuesto de proteínas listo para someterse a cambios aún más complejos. En 1924, el bioquímico ruso Alexander Oparin publicó un libro titulado El origen de la vida. En él expuso sus ideas sobre una progresión gradual de la química simple hacia células vivas. Oparin imaginó al océano antiguo como una sopa primordial, una rica colección de moléculas complejas producidas por reacciones químicas naturales. En esta sopa podrían ocurrir más reacciones que con el tiempo podrían producir células vivas. En aquella época, el pequeño estanque tibio de Darwin y la sopa primordial de Oparin eran realmente solo especulación. Estas ideas estaban fundadas en conocimiento de la química y la biología, pero no podían ser consideradas hipótesis científicas legítimas, pues nadie había encontrado aún una manera de probarlas o observarlas. La ciencia, después de todo, es el estudio de los hechos observables y una conversación constante sobre la interrelación entre estos hechos. Las reacciones químicas, como las propuestas por Darwin y Oparin, no se espera que dejen un registro fósil observable. Sin tener fósiles que puedan ser examinados o una máquina del tiempo para ir al pasado y observar lo que pasó, ¿cómo pueden los científicos comenzar a estudiar el origen de la vida? En 1950, a Stanley Miller, quien era un estudiante en la Universidad de Chicago, se le ocurrió una idea. Podríamos simular las condiciones de la Tierra primitiva en el laboratorio y luego observar cuidadosamente lo que sucede. Si no se puede estudiar a los peces en el mar, pues se instala un acuario. Trabajando con su profesor, Harold Urey, Miller diseñó un aparato para simular el ciclo del agua antiguo. Juntos, le agregaron el agua para modelar el océano antiguo. El agua servía suavemente para imitar la evaporación. Para simular los gases de la atmósfera, eligieron metano, hidrógeno y amoníaco junto con vapor de agua. Los científicos pensaban que era probable que estos gases simples fueran abundantes en la Tierra antigua. Añadieron un condensador para enfriar la atmósfera, permitiendo que las moléculas de agua formaran gotas y pudieran caer de nuevo en el océano como la lluvia. La Tierra antigua habría tenido muchas fuentes de energía, la luz del sol, el calor geotérmico e incluso tormentas eléctricas, por lo que añadieron chispas a la atmósfera para simular relámpagos. El objetivo del experimento no era crear vida, sino simplemente probar el primer paso en el modelo de Oparin. ¿Pueden los productos químicos simples dar lugar naturalmente a las complejas moléculas de la vida? Después de ejecutar el experimento durante solo una semana, este mar adquirió un color café oscuro. Un análisis cuidadoso reveló que a través de una serie de reacciones se produjeron muchas moléculas complejas, entre ellas los aminoácidos, unas moléculas especiales relacionadas con la vida que se había pensado solo podían ser creadas dentro de los cuerpos de los seres vivos. Este fue un avance fundamental en la ciencia, tan significativo que de hecho dio lugar a una nueva área de investigación que hoy se conoce como química prebiótica.
Los científicos no saben con certeza si los gases utilizados por Miller realmente eran los gases más comunes en la Tierra antigua. Debido a estos descubrimientos, muchos experimentos se han hecho desde entonces, los cuales han mostrado que las moléculas de la vida se pueden formar en una amplia variedad de entornos, a partir de diferentes químicos y con diferentes fuentes de energía. Hasta se han encontrado azúcares, lípidos y aminoácidos en meteoritos, lo cual sugiere que las moléculas relacionadas con la vida se formaron a través de todo el antiguo sistema solar y podrían estar formándose ahora en otras regiones de nuestra galaxia. En conjunto, estos descubrimientos nos dicen que la sopa primordial de Oparin y el pequeño estanque tibio de Darwin podrían haber existido fácilmente, de una forma u otra, en nuestra Tierra antigua. Así que para resumir, ¿qué fue el experimento de Miller-Urey? El experimento de Miller-Urey fue nuestro primer intento de simular las condiciones antiguas de la Tierra, en este caso, el ciclo del agua en la Tierra antigua, con el fin de poner a prueba ideas sobre el origen de la vida. El experimento de Miller-Urey es importante por dos razones principales. En primer lugar, a pesar de que no fue una simulación perfecta de la Tierra primitiva, se demostró claramente por primera vez que las biomoléculas pueden formarse bajo las condiciones antiguas de la Tierra. En segundo lugar, el experimento cambió lo que antes era una mera especulación, la idea de que la vida pudo haber surgido de la química, y transformó una parte de esta especulación en un hecho científico legítimo y comprobable. Aún quedan muchas preguntas sin responder sobre el origen de la vida, pero hay muchos científicos de diferentes naciones y provenientes de muchos campos de estudio que están siguiendo el ejemplo de Stanley Miller, buscando maneras de convertir esas preguntas acerca de los orígenes de la vida en hipótesis científicas comprobables. Aunque los experimentos de simulación no pueden decirnos exactamente cómo se formó la vida en el pasado, si realizamos suficientes experimentos, podríamos saber si es posible que la vida haya surgido de la química. Esto es el experimento de Miller-Urey, claramente declarado. Muy bien, jóvenes, entonces ya han observado el video y vamos a realizar algunas preguntas, jóvenes, para que ustedes puedan participar, ¿sí? A partir de la información brindada y por otro lado el video que se les ha mostrado, ustedes van a participar con algunas preguntas. A ver, ¿quiénes de forma voluntaria desean participar? Son preguntas relacionadas a lo que han observado y lo que se ha explicado el día de hoy acerca del origen de la vida, ¿sí? Muy bien. Si no hay voluntarios, yo voy a preguntar a cada uno. Ya, profesor. Muy bien, José Alexander. Profesor. Yo también, profesor. Correcto, muy bien. Entonces vamos a iniciar con la pregunta a José Alexander, ¿sí? A ver, un momento. La pregunta para José Alexander, sí, muy bien, José Alexander. ¿En qué consiste la generación espontánea, José Alexander? ¿En qué consiste esa hipótesis o esa teoría? Consiste en de que la vida se generaba así, espontáneamente, así, de la nada, así, o sea, prácticamente si dejamos un pedazo de carne ahí, de la nada aparece un gusano. O si dejaba, o en cualquier momento, si lo dejaba por un largo tiempo, ellos creían que aparecía de la nada los animales, los gusanos, Muy bien, José Alexander. Entonces, se creía que los seres vivos, los organismos vivos, aparecen de la nada, ¿no? Por ejemplo, si dejamos un pan, empieza a aparecer mohos y pues se pensaba que esto pues aparecía de la nada. Pero hoy en día esto es cierto, jóvenes. ¿Esto será verdad? ¿O es falso? no era ya, Claro, ese ya porque en el pasado. ya, claro, muy bien. ¿Y cómo aparecen estos microorganismos?
Recuerden que el pan está hecho pues de bacterias, ¿no? De acuerdo al tipo de pan. Para elaborar un pan necesitamos bacterias y le conocen como levaduras, ¿no? Hay diversas bacterias que se utilizan en la fabricación del pan. Algunas bacterias logran sobrevivir a bajas temperaturas y otras bacterias logran sobrevivir a altas temperaturas. Pero estas bacterias permanecen en el pan, no mueren, siguen estando en el pan. Lo que pasa que con la humedad, pues ellos se empiezan a reproducir, ¿sí? Y de acuerdo a otros factores ambientales, ellos se reproducen, ¿no? Pero sigue estando pues en el pan. Entonces no aparecen de la nada, simplemente ellos empiezan a reproducir de acuerdo a los factores ambientales, ¿no? Muy bien. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Quién más desea participar, jóvenes? Vamos a anotar un momento, por favor. Ya, José Alexander ya participó, muy bien. ¿Alguien más desea? Yo, profesor. Profesor, yo. Muy bien, continuamos con las preguntas, jóvenes. Profe, ¿yo puedo participar? Claro. Stanley, entonces va. Luego yo. Piero Estefano. Muy bien, Piero Estefano. Una vez que ya se comprobó que los seres vivos no aparecen de la nada, sino que un ser vivo se origina a partir de otro ser vivo, ¿sí? En lo posterior, pues, viene otro científico, ¿sí? Aparece otro científico en el año de 1924, ¿sí? En el año de 1924, este científico, ¿sí? Plantea lo siguiente, es un ruso, un científico ruso que realizó sus estudios en Moscú, ¿sí? Y él plantea, pues, que los compuestos orgánicos se producen a partir de los compuestos inorgánicos. ¿Cómo se llamaba este científico, Piero? Es un ruso, estudió en Moscú, ¿sí? Y plantea que los compuestos orgánicos se originan a partir de los compuestos inorgánicos. Yo creo que era Stanley. Están, y a ver, ¿será cierto esto, jóvenes? A ver, revisemos la teoría. ¿Cómo se llamaba este científico ruso? Se llama Alexander Oparin, ¿no? Muy bien. Entonces, Alexander Oparin se basó en los estudios de Charles Darwin, ¿no? Charles Darwin nos habla de la teoría de la evolución, ¿sí? Entonces, Oparin, continuando con esa teoría, ¿sí? Uno de sus profesores de Oparin, pues, uno de los profesores de Oparin, trabajó junto a Charles Darwin, ¿no? Y utilizó estas teorías, continuó con los estudios acerca de la teoría de la evolución. Y él plantea de que a partir de los compuestos inorgánicos se producen los compuestos orgánicos. Piero, tú mismo, Piero, una vez que él plantea esta teoría, ¿sí? Aparece otro científico, ¿sí? Pero este científico lo trata de explicar esta teoría en un experimento, ¿sí? ¿Cómo se llamaba este científico que explicó esa teoría de que los compuestos inorgánicos se producen a partir de los compuestos inorgánicos?
A ver, revisemos. Miren, para que se puedan recordar. Ya, este es el primero, Alexander Oparin, ¿no? Él es el que plantea algunas teorías acerca de que acerca del origen de los compuestos orgánicos, ¿sí? Pero el que logra experimentar, ¿qué nombre tiene? El que logra realizar un experimento, hablamos de Miller, ¿no? Muy bien, ahí está, el experimento de Miller. O sea, uno lo plantea y el otro realiza un experimento y trata de comprobar si esto era cierto, ¿sí? Muy bien. Entonces, no se olviden los nombres, jóvenes. A ver, si yo les pregunto, la generación espontánea fue planteada por Aristóteles, ¿no? Si yo les pregunto, a ver, lo siguiente, la biogénesis fue planteada por Francisco Redi. Pasteur, ¿sí? Planteó lo que es la biogénesis a través de un experimento, ¿sí? Utilizó algunos materiales de laboratorio para explicar el origen de la vida. Sí, por otro lado, tenemos lo que es Alexander Oparin, ¿sí? Que planteó algunas hipótesis acerca del origen de las moléculas orgánicas, ¿sí? Y finalmente, el que realizó un experimento fue Miller, ¿sí? Entonces, esos nombres no debemos de olvidar. ¿Y en qué consiste cada teoría? De la misma manera, les voy a pedir, por favor, que realicen un repaso de estos temas, ¿sí? Se les está dejando esta actividad, jóvenes, para que ustedes puedan realizar en el cuaderno. De todas maneras, a la siguiente clase voy a volver a preguntar en un pequeño tiempo estas teorías, ¿sí? Muy bien. Vamos a llamar a asistencia, jóvenes. Vamos a llamar a asistencia. Atentos a la asistencia. Bueno, ya no nos alcanza el tiempo, entonces les voy a pedir, por favor, que escriban presente en el chat. A ver, un momento. Ya, todos están presentes. Sergio, José Alexander, Stanley, Piero. Falta uno. ¿Quién está faltando? Creo que Alejandro. Alejandro, pero creo que ha sido... Se ha salido, ¿no? Creo que debe tener problemas de internet. Sí, tal vez. Ya, muy bien, jóvenes. Entonces, no se olviden de repasar estos temas. A la siguiente clase avanzamos lo que es la célula, ¿sí? Y vamos a continuar con los temas. Muy bien, jóvenes. Cuídense mucho, que tengan una bonita tarde. Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego, profesor. Hasta luego.